En la historia hay como distintas etapas desde el punto de vista de la escritura, de la Biblia. Primera etapa hasta la llegada de Jesús. Es donde es la etapa que como que se va desarrollando todo el comienzo de la historia del pueblo de Dios, este pueblo que es un pueblo rebelde, un pueblo que, si bien es elegido por Dios, también es un pueblo que le falla a Dios permanentemente, un pueblo que es duro de corazón, así lo manifiesta la palabra misma, un pueblo que de alguna manera, si bien ha sido elegido, es un pueblo que no responde a Dios y que da comienzo a una segunda etapa que va a ser la venida de Jesús, donde Dios comienza una nueva creación en Jesús, que viene a liberar esta humanidad sumergida en el pecado, sumergida en la desconfianza, sumergida en la ley, sin embargo, lejos de Dios. Y si ustedes hacen sacrificio, pero su corazón está lejos de mí, el reclamo de Dios. Entonces Jesús viene a liberar a esta humanidad. Y una tercera etapa que da comienzo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y que es la iglesia del Espíritu, el tiempo del Espíritu. Es como si dijéramos, el primer tiempo es el tiempo de Dios Padre, el segundo tiempo es el tiempo de Jesús, el Hijo, y el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu. La iglesia inaugura el tiempo del Espíritu, como tres etapas de la historia, pero que a su vez nosotros podemos estar ubicados hoy en el primer tiempo, en el segundo o en el tercero. Podemos ser o del Antiguo Testamento o del tiempo de Jesús, donde todavía hay muchos que se rebelan y otros que lo aceptan, y el tiempo del Espíritu, donde ya están los discípulos. El tiempo en el cual le seguimos a Jesús, le seguimos al Señor a donde Él nos lleve. Y nos toque donde nos toque. Y tengamos la situación que tengamos. Ese es el tiempo del Espíritu. Por eso, fíjense ustedes que para comprender un poco más esto del tiempo del Espíritu, tenemos que mirar cómo era la religiosidad en los tiempos de Jesús. La religión que tenían los israelitas, y que esa religión de Israel aún hoy, sigue siendo una religión local. Es decir, estaba circunscrita al pueblo de Israel, a los israelitas, los que nacieron en Israel o eran descendientes de israelitas, en el lugar del mundo que estén. Entonces, esa era la religión por ser israelitas. Nunca un romano se iba a ser israelita. Porque el romano tenía su propia religiosidad. El griego de la época de Jesús tenía su propia religiosidad. El samaritano de la época de Jesús tenía su propia religiosidad. Y cada uno tenía la suya y entendía que otros pueblos tenían otras concepciones religiosas. Eran como religiones de alguna manera tribales, del lugar propio. Y por eso este Jesús va a traer un cambio muy profundo a la religiosidad, ya que a partir de esta revelación de Jesús entendemos que todos los hombres son hijos de Dios. Y entonces ya no hay fronteras. Por eso San Pablo va a decir, ya no hay más varones y mujeres, ya no hay más griegos y gentiles, israelitas, esclavos, hombres libres. Todos son hermanos en Cristo Jesús. Y este cambio profundo que se va a producir en Pentecostés vemos en la primera lectura de hoy.
Felipe, uno de los diáconos, que no era de los apóstoles, pero fue elegido posteriormente a la Pascua, fue elegido como uno de los que van a acompañar todo el proceso de evangelización como diácono. Este Felipe va ¿a dónde a evangelizar? A Samaria, un pueblo enemigo de Israel, donde por ser israelitas nomás ya estaban discriminados. Sin embargo, allí va y anuncia el Evangelio. Y allí entonces empieza a haber comunidades cristianas en un territorio totalmente hostil y enemigo. Y así Pablo, en sus misiones en los distintos lugares del Asia Menor y también de Grecia y de Roma, va yendo y llevando el mensaje también en lugares donde la fe es totalmente distinta, las concepciones religiosas que son de otra índole. Sin embargo, allí viene y anuncia la buena noticia de Jesús. Hoy convive en el mundo un poco toda esta concepción del hombre como hijo de Dios que proclaman los evangelios, y sigue habiendo también religiones así, más bien locales, tribales, que de alguna manera tienen una riqueza, pero también tienen una deficiencia, que es la de ser así como no abiertas al mundo. Lo de Jesús abre al mundo todo. Por eso Pentecostés, que es lo que nos empezamos a preparar a partir de hoy, ya por eso el Evangelio anuncia la promesa. Jesús lo dice así en el texto de hoy. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no conoce. Es decir, este que aparece allí en el Evangelio, en la última cena del Evangelio de San Juan, el Paráclito. Y quiere decir el que va a estar siempre con ustedes, el que les va a acompañar, el que les va a ayudar, el que los va a empujar, el que los va a animar, el que los va a cuidar, el que les va a enseñar todo. El tiempo del Espíritu. Aquellos que se han abandonado en la fe en Jesús y que caminan en Él, ya no tienen más miedo. Ya son hombres del Espíritu, en medio del mundo que les toque. Como el nuestro, que nos ha tocado hoy con todo lo que significa este tiempo, con todo lo que significa este rosario, este barrio, estos problemas que vivimos. Ya no tenemos más miedo. Es el Espíritu de Dios que camina con nosotros. Ese que nos dice la Iglesia a cada momento: el Señor está con ustedes. Por ahí va nuestra fe. Por más que nos creamos y nos veamos solos, sabemos que Él está con nosotros todo el tiempo. Entonces este es el camino que nosotros queremos emprender en este tiempo. Por eso podemos estar todavía ubicados en el Antiguo Testamento, aunque estemos en este tiempo, pero con el tiempo del temor, el tiempo del miedo, con el tiempo del Dios que castiga a los malos y a los que no. Estamos en otra época, el Dios del Antiguo Testamento, que Jesús nos viene a traer totalmente otra cosa, nos viene a hablar de la misericordia, del amor, pero sin embargo muchos en tiempo de Jesús todavía están atados al hombre viejo. Y nosotros queremos emprender, siendo hombres viejos, el camino del Espíritu, el camino del tiempo nuevo, el camino que ha inaugurado el Pentecostés en la Iglesia, este camino de los discípulos que tienen que llevar el Evangelio. Para los discípulos es una prioridad absoluta, para los discípulos es una urgencia, pero no porque tengan fuerza o sean mejores que los demás, sino porque está dentro este amor de Dios que quiere transmitirse. Por eso, en medio de la hostilidad del mundo, los discípulos salen y anuncian la buena noticia y transforman la realidad que les toca vivir. Yo quería pedir en esta Eucaristía que nosotros nos miremos la Iglesia de nuestro tiempo, miremos al Papa, los signos que nos está dejando,
y descubramos que estamos en ese tiempo del Espíritu. Por eso nos abracemos a Jesús y no tengamos miedo a nada ni a nadie, sino en medio de la situación que nos toca, estamos llamados a anunciar la buena noticia a nuestros hermanos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.